Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 8 de nivel básico 1. El texto que voy a leer se llama El eremita astuto. Era un eremita de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma y su rostro aparecía surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Pero su mente continuaba siendo sagaz y despierta, y su cuerpo flexible como un lirio. Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades, había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pero, a pesar de ello, no había logrado debilitar su arrogante ego. La muerte no perdona a nadie y cierto día llama el Señor de la Muerte envió a uno de sus emisarios para que atrapase al eremita y lo condujese a su reino. El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, intuyó las intenciones del emisario de la muerte y, experto en el arte de la ubicuidad, proyectó 39 formas idénticas a la suya. Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló estupefacto 40 cuerpos iguales, y siéndole imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo apresar al astuto eremita y llevárselo consigo. Fracasado, el emisario de la muerte regresó junto a Llama y le expuso lo acontecido. Llama, el poderoso Señor de la muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión. Una sonrisa asomó en el rostro habitualmente circunspecto del emisario, que se puso seguidamente en marcha hacia donde habitaba el ermitaño. De nuevo, el eremita, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se aproximaba el emisario. En unos instantes reprodujo el truco al que ya había recurrido anteriormente y recreó 39 formas idénticas a la suya. El emisario de la muerte se encontró con 40 formas iguales. Siguiendo las instrucciones de Llama, exclamó: Muy bien, pero que muy bien, qué gran proeza. Y tras un breve silencio, agregó: Pero indudablemente hay un pequeño fallo. Entonces el eremita, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar: ¿Cuál? Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del ermitaño y conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte. Pues es un texto que tiene varias cosas de vocabulario, pero no es un vocabulario difícil de comprender y creo que ya habéis percibido de qué habla este texto, ¿no? A ver aquí. El eremita o el ermitaño son sinónimos, ¿no? Es alguien que vive solo, que vive aislado de los demás, que vive sin compañía, ¿sí? Astuto significa despierto, sagaz, ¿sí? Pues está aquí. Era un eremita de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma y su rostro, así se dice en español, ¿no? Aparecía surcado con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Mira aquí. Aparecía surcado. Surcos son las vallas, son las depresiones causadas, por ejemplo, por un barco en el mar o por alguna cosa en la tierra, ¿sí? Pero en este caso surcadas por las arrugas, ¿sí? Que son depresiones en la piel que demuestra su avanzada edad. Entonces ahí se dicen profundas arrugas, así se dice en español, ¿no? De más de un siglo de vida. Siglo ya sabemos que son 100 años, ¿no?
Pero su mente continuaba siendo sagaz y despierta. Mira, sagaz, despierto, vivo, listo. Significa que es una persona que todavía es muy llena de vida, ¿sí? Que es muy llena de inteligencia, que piensa rápido. Es esto, ¿sí? Y su cuerpo flexible como un lirio, pues lirio es la flor, igual que portugués, ¿no? Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades. Someterse significa que él se impuso a sí mismo, ¿sí? Es decir, que él cumplió varias disciplinas y austeridades, es decir, que ha cumplido, se ha sometido a un riguroso entrenamiento, ¿no? Había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades, las facultades mentales, ¿no? En este caso, y desarrollado portentosos, gigantes, grandiosos, ¿no? Poderes psíquicos. Mira, en español, las palabras que empiezan por esta P muda ahí, como neumático, psíquico, psicólogo, psiquiatra, no se pronuncia ps. Ps para los hispanohablantes es algo muy difícil para hablar, entonces se dice solamente s, aunque se escriba con la P, ¿sí? Entonces es psíquico, psicólogo, ¿sí? Neumático para de los coches, ¿no? Ahí llamamos en portugués solamente la acortación inicial del nombre, pero en español decimos neumático y aquí en este caso psíquico, ¿sí? Pero a pesar de ello, cuidado, ello no es un pronombre personal. Ello significa lo mismo que esto. Pero a pesar de ello, ¿sí? No había logrado debilitar su arrogante ego. Lograr es lo mismo que conseguir. No había logrado, no había conseguido debilitar, disminuir, ¿no? Su arrogante ego. Es decir, era un hombre muy lleno de habilidades, pero su ego todavía era gigante, ¿no? La muerte no perdona a nadie, sí, pues todos tienen que morir en algún momento, ¿no? Y cierto día llama el Señor de la Muerte e envió a uno de sus emisarios para que atrapase al eremita. Atrapar es lo mismo que prender, ¿no? Y lo condujese a su reino, es decir, y que lo llevase al reino de la muerte, ¿sí? Es decir, que el ermitaño ahora en este momento debería morir, ¿no? El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, desarrollado significa que es muy avanzado, ¿sí? Que es muy, que ha evolucionado mucho, ¿sí? Entonces, su desarrollado poder clarividente, es decir, de predecir el futuro, ¿no? Intuyó, ¿sí? Tuvo una intuición las intenciones del emisario de la muerte, es decir, consiguió percibir que el emisario de la muerte iba a llevarlo al reino de la muerte, ¿no? Y experto en el arte de la ubicuidad, experto significa que era un maestro en algo, que era muy habilidoso en alguna cosa. Una persona que es experta en algo es que tiene mucho conocimiento de aquella cosa. Y él tenía una habilidad muy grande en el arte de la ubicuidad. Ubicuidad significa que estar en varios lugares al mismo tiempo. En este caso, él tenía la función, esta habilidad de proyectar formas como la suya, es decir, hacer varias copias de sí mismo, ¿no? Proyectó 39 formas idénticas a la suya, es decir, proyectó otros 39 ermitaños iguales a sí mismo, 39 copias de sí mismo, ¿no? Cuando llegó el emisario de la muerte, es decir, cuando este emisario llegó a donde vivía el ermitaño, contempló estupefacto 40 cuerpos iguales. Imagínate, había 40 ermitaños, todos idénticos. Entonces, el emisario no consiguió detectar el cuerpo verdadero y no pudo apresar, ¿sí? No pudo apresar en este caso ahí. Entonces, como había dicho, es lo mismo que atrapar, ¿no? Prender al astuto eremita y llevárselo consigo. No fue posible para el emisario de la muerte. Entonces, fracasado, el emisario volvió a Llama y contó al Señor de la Muerte lo que había pasado, ¿no?
Llama, el poderoso Señor de la muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al oído del emisario. Acercar es lo mismo que aproximar, ¿sí? Entonces aproximó sus labios al oído, ¿sí? Del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión. Una sonrisa, mira, sonrisa es palabra femenina en español, ¿no? Una sonrisa asomó. Asomar es lo mismo que aparecer, surgir. ¿Sí? Entonces, asomó, apareció, surgió en el rostro habitualmente circunspecto del emisario. Circunspecto significa muy serio, ¿no? Muy cerrado, muy pensativo, ¿no? Que se puso seguidamente en marcha, es decir, que se echó a donde vivía el ermitaño de nuevo, ¿no? Se puso seguidamente en marcha, es decir, que salió nuevamente a buscar al eremita, ¿no? Hacia donde habitaba el ermitaño. Hacia no es hacia, ¿sí? Hacia significa en dirección a. Hacía es verbo hacer en pasado. Antiguamente yo hacía clases de canto, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso es el emisario se puso en marcha hacia donde, en dirección a donde vivía el ermitaño, ¿sí? De nuevo, el eremita, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, es decir, de nuevo, el eremita, con su tercer ojo, significa con su poder clarividente, eso significa tercer ojo, es el poder de la intuición, ¿no? Altamente desarrollado, altamente evolucionado, ¿no? Y perceptivo, intuyó que se aproximaba el emisario por segunda vez, ¿no? En unos instantes reprodujo el truco que ya había recurrido anteriormente, es decir, de nuevo recreó las 39 formas idénticas a la suya, reprodujo, el verbo reproducir, ¿no? Entonces reprodujo el mismo truco, es decir, ha hecho de nuevo lo que había hecho antes y que había funcionado, es decir, que ha hecho entonces las otras 39 formas idénticas a la suya, ¿no? El emisario de la muerte se encontró con 40 formas iguales, de nuevo, como era antes, pero en este momento, ¿qué ha hecho el emisario de la muerte? Siguiendo las instrucciones de llama, el emisario dijo así: muy bien, pero que muy bien, qué gran proeza. Mira, el orgullo del ermitaño era gigante, ¿no? ¿Os acordáis que tenía un ego gigante el emisario? Era muy arrogante, pues entonces pues se creía infalible, se creía impresionante. Y cuando el emisario dijo: qué gran proeza, imagínate lo feliz que ha quedado el ermitaño, ¿no? Pero tras un breve silencio, este tras significa después de. Después de un breve silencio, agregó. Es decir, el emisario elogió al eremita, hizo una pausa y dijo lo siguiente: pero indudablemente hay un pequeño fallo. Pues imagínate si el ermitaño, tan presumido, tan engreído de que era lo mejor de todo el mundo, va a decir que hubo un fallo, que hubo un problema con su truco. No, no podía aceptar esto. Entonces, pues, las formas que eran copias no podían moverse, no podían hablar, ¿no? Pero el eremita principal, el único que era, ¿no? De verdad el eremita, no consiguió dejar de preguntar y dijo: ¿cuál? Pues, cuando preguntó ¿cuál?, habló, pues las imágenes no hablaban y él habló. Entonces aquel era el cuerpo de verdad, el cuerpo verdadero del ermitaño, y este fue el truco que el emisario utilizó a través de las instrucciones del señor Llama, y por eso consiguió entonces llevar el ermitaño a las esferas de la muerte. ¿Vale? Pues aquí entonces hay, como siempre, la interpretación de textos para quienes quieran dejar en los comentarios las respuestas aquí abajo, corrijo siempre que posible, y para que los alumnos que ya me acompañan en otras medias, ya sabéis que vamos a corregir este ejercicio, ¿sí? Seguimos. Amores, hoy tendremos una explicación. Hay que respirar. Respecto a los verbos, ¿qué vamos a hablar aquí? No vamos a estudiar ningún verbo nuevo. Lo que voy a decir aquí es cuál es la estructura de cómo se ordenan los verbos en la lengua española,
¿sí? Entonces, para mucha gente no es fácil, tampoco es algo simple saber cómo se ordenan, cómo se organizan las cosas de los verbos y eso se queda muy confuso. En portugués y en español son cosas muy semejantes y por eso causan el mismo tipo de dudas en los estudiantes de portugués y de español, ¿sí? Y cuando vamos a estudiar otro idioma, también pasa lo mismo, no tenemos la misma base, entonces en este momento hay que tener un poquito de paciencia, respirar profundo y vamos entonces a las explicaciones de cómo se constituyen la ordenación, cómo se constituye la ordenación de los verbos en la lengua española. Mira aquí. Los verbos en portugués y en español tienen la misma forma de dividirse. Podemos dividir los verbos de varias maneras. Una de ellas es la siguiente. Vamos a dividir los verbos por conjugaciones. En español, así como en portugués, hay verbos terminados por ar, ir. ¿Sí? En portugués tenemos verbos terminados en or también, ¿sí? Pero en español eso no pasa, es más fácil en español, ¿no? Dependiendo de la terminación que el infinitivo del verbo tenga, es decir, dependiendo de la terminación que el nombre del verbo presente, ¿sí? Esta terminación, las dos últimas letras, es lo que define si el verbo es de primera, de segunda o de tercera conjugación. Esto es una convención, ¿sí? Entonces, para que pudiéramos dividir los verbos de manera más tranquila para estudiarlos, dividimos de esta manera. Verbos que terminan con AR se consideran de primera conjugación. Verbos terminados en ER se consideran de segunda conjugación y verbos terminados en IR se consideran de tercera conjugación. ¿Sí? Esta es una de las formas de dividir. Además de esto, los verbos todos de primera, de segunda y de tercera conjugaciones también están divididos en dos tipos de verbos diferentes. Los verbos pueden ser regulares o irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Estas mismas terminaciones que acabé de decir, ar, ir, que tienen todos los verbos en español y en portugués también, ¿no? Estas terminaciones cambian dependiendo de cómo vamos a conjugar estos verbos. Si los verbos son regulares, todos los verbos terminados en ar tendrán las mismas terminaciones en los tiempos y modos que estén conjugados. Todos terminados en tendrán las mismas terminaciones en los tiempos y modos que estén conjugados. Y todos terminados en ir tendrán las mismas terminaciones en los tiempos y modos que estén conjugados, si son regulares. Si son los verbos irregulares, ahí tendremos diferencias en las terminaciones y por eso se llaman irregulares, porque no hay una regla fija, no para todos, ¿sí? Que hay una regla fija de formación de sus terminaciones. Entonces, los verbos son considerados regulares o irregulares de acuerdo con las terminaciones que ellos tienen y las diferencias que estas terminaciones sufren. ¿Sí? Algunos verbos sufren diferencias incluso en algunas otras partes, ¿sí? Pero eso se dice de verbos irregulares, ¿sí? Por eso son irregulares porque cambian. Ya en los verbos regulares, no importa si son de primera, segunda o tercera conjugación, tendrán siempre la misma terminación, ¿sí? Y los irregulares también, no importa si son de primera, segunda o tercera conjugación, serán siempre diferentes, ¿vale? Pues, pasadas estas cosas de cuáles son las divisiones de los verbos, tendremos entonces la tercera división. Ahí estamos hablando de todos los verbos también. Por ahora estamos hablando de todos los verbos de la lengua española, ¿no? Todos los verbos pueden también estar divididos en formas no personales y en formas personales. ¿Qué quiere decir esto? Las formas no personales son formas que no tienen persona. Pues, como dice el nombre. ¿Y qué son personas? Personas son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Estos son personas, son las personas verbales, ¿sí? Las formas que no tienen personas, o sea, que no se conjugan, ¿sí? Es decir, que no cambian nunca, que tienen solamente una única forma, son solamente tres formas. El infinitivo, que es el nombre del verbo, ¿no? La que termina en ar, o ir.
¿sí? El gerundio y el participio. Estas tres formas no tienen persona, no conjugamos, solamente hay una manera de decir el infinitivo de los verbos, una manera de decir el gerundio y una manera de decir el participio. Y ahí no importa si el verbo es regular o irregular, y no importa si es de primera, de segunda o de tercera conjugación, ¿sí? Pues tenemos entonces, si tenemos formas que no son personales, tenemos formas entonces que son personales, ¿sí? Y las formas personales las utilizamos todo el tiempo y es justo con estas que más nos comunicamos, ¿sí? Utilizamos también el gerundio, el participio, el infinitivo, por supuesto, utilizamos todo de los verbos, ¿sí? Pero para que podamos saber con quién estamos hablando o de quién estamos hablando, es necesario poner personas en los verbos, ¿sí? Yo, tú, él, porque si no pusiéramos así, nos conseguiríamos saber de quién estamos hablando, ¿sí? Yo, hacer esto, ¿sí? Entonces, sí, hay que poner un yo ahí para que podamos saber. Entonces, si no hablamos con las personas, simplemente decimos así, comer carne. Pues comer carne. ¿Quién come carne? Yo como carne, tú quieres comer carne, vamos a comer carne. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos, porque comer es infinitivo. Y ahí ya sé que comer está relacionado a carne, pero ¿qué acción es esta? ¿Quién está ejecutando la acción? ¿Quién va a comer carne? ¿Quién comió carne? No sabemos. Por eso conjugamos los verbos en personas para que sepamos de quién estamos hablando o con quién estamos hablando, ¿sí? Y ahí tenemos entonces las formas personales. Las formas personales tienen sus propias divisiones, ¿sí? Entonces tenemos ahí las divisiones de formas personales en tres modos: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Son las tres divisiones de las formas personales. Cada uno de estos modos tiene dentro de ellos otras divisiones que son los tiempos. El modo indicativo tiene 5 tiempos simples y sus correspondientes 5 tiempos compuestos, ¿sí? Los tiempos se dividen en simples y compuestos, ¿no? Vamos a estudiar en este momento solamente los simples, ¿sí? Entonces tenemos aquí en modo indicativo 5 tiempos y en este caso los simples, que son presente de indicativo, pretérito imperfecto de indicativo, pretérito perfecto simple, futuro y condicional. Son los 5 tiempos del modo indicativo en español, de los tiempos simples, ¿sí? En portugués tenemos 6 tiempos, ¿sí? En español solamente 5. En el modo subjuntivo, que es el otro modo, tenemos 2 tiempos: el presente de subjuntivo y el imperfecto de subjuntivo. En portugués tenemos 3 tiempos, tenemos el futuro. En español había el futuro de subjuntivo también, pero dejó de ser usado hace mucho, ¿sí? Entonces, si vosotros vais a leer El Quijote de 1605 de Cervantes, ¿no? Aquel libro muy antiguo del siglo XVII, todavía se usaba el futuro de subjuntivo. Pero mira, pasados 300 años, 400 años, pues ahí ya no se usa más, ¿sí? Entonces, hoy día utilizamos de otra manera. Tenemos la idea de futuro de subjuntivo, pero no utilizamos el tiempo futuro de subjuntivo. Solamente usamos 2. Entonces, de nuevo, -1. ¿Sí? Respecto al portugués. En portugués utilizamos los 3 tiempos, en español utilizamos solamente 2. Pero, siempre hay un pero en español existen 2 terminaciones para el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto tiene 2 terminaciones posibles. Las 2 terminaciones son idénticas respecto a su sentido. Ellas indican lo mismo, ¿sí? Significan exactamente lo mismo. Solamente su forma de hablar o de escribir es que son distintas. Solamente esto. Y los hablantes las usan ambas, ¿no? Podemos elegir, podemos escoger
de qué forma queremos hablar o escribir, pero las dos son muy utilizadas y por este motivo no podemos estudiar solamente una y dejar la otra olvidada. ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos una, perfecto, pero ¿cómo vamos a saber qué van a elegir las otras personas? ¿Cómo vamos a saber entonces comunicarnos con ellas si no sabemos las dos terminaciones? Por eso, infelizmente, aunque solo tengamos dos tiempos en modo subjuntivo, presente y pretérito imperfecto, todavía tenemos en el pretérito imperfecto dos terminaciones y por eso hay que saber las dos, ¿sí? Y por fin tenemos aquí el modo imperativo, que así como en portugués tiene dos tiempos, el imperativo afirmativo y el imperativo negativo. Vaya, amores, mira aquí. Todo esto de aquí que estoy hablando son las divisiones de los verbos para todos los verbos de la lengua española, ¿sí? En los verbos regulares aquí tenemos entonces tres ejemplos, ¿sí? De primera conjugación, el verbo en infinitivo es amar. De segunda conjugación, el verbo en infinitivo es temer. En tercera conjugación, el verbo en infinitivo es partir. Entonces, amar, temer y partir son los ejemplos que tenemos aquí de verbos regulares, ¿sí? Para la felicidad de los alumnos, sé que es una clase que a veces nos asusta, pero si aprendemos a conjugar los verbos amar, temer y partir en todos sus tiempos y modos, porque es necesario saberlo todo, ¿no? Pero si conseguimos saberlo todo y lo aprendemos bien, conseguiremos conjugar muchos otros verbos de la lengua española, ¿sí? Entonces aquí hay centenas de verbos que son regulares. Entonces solamente con estos tres ya vamos a aprender un montón de verbos que se conjugan igualito que estos tres, ¿sí? Entonces aquí, los verbos. El verbo en presente de indicativo, solamente voy a leer con vosotros el presente de indicativo aquí. Mira, tenemos aquí el modo indicativo, el presente. El verbo amar es yo amo, tú amas, él ama. Nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. ¿Sí? Temer, yo temo, tú temes, él teme, nosotros tememos, vosotros teméis y ellos temen. Y partir, yo parto, tú partes, él parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos parten. Lo que estaba hablando antes, para que podamos saber cómo vamos a utilizar entonces esta cosa de verbo regular, conjugar otros verbos, cómo se estudia esto. Es así. El verbo amar en infinitivo tiene AR en el final, ¿sí? Entonces, todo lo que viene antes de este AR en cualquier verbo regular, ¿sí? No va a cambiar. Será siempre escrito de la misma manera. Por eso en amar, la A y la M que están antes de la A y de la R, ¿sí? Am, siempre estará presente en todos los tiempos y modos de la lengua española. ¿Por qué? Porque es un verbo regular. Lo que va a cambiar será su terminación. La terminación entra sustituyendo la AR del infinitivo. Entonces, en presente entra o, as, a, amos, ais, an. Estas son las terminaciones de cualquier verbo regular de primera conjugación en la lengua española si es un verbo regular. ¿Sí? Como verbo temer, lo mismo. El verbo es temer. Entonces, todo que viene antes de la finalización es su radical, es decir, la cosa que no cambia. Entonces, tem estará presente en todos los tiempos y modos conjugados del verbo. Entonces, ahí las terminaciones son o, es, hemos, eis, en. Entonces, cualquier verbo regular de segunda conjugación en presente de indicativo tendrá las mismas terminaciones que el verbo temer. ¿Sí? Y por fin, el verbo partir. El verbo partir, la terminación es ir, lo que define que es tercera conjugación. Todo que viene antes de la parte ir, la parte final, es la parte que no cambia nunca. Entonces siempre será part.
esta parte, part, ¿sí? Siempre se repetirá en todos los tiempos y modos de la lengua española si es un verbo regular. Entonces ahí las terminaciones en presente son o, es, imos, is, en. Son estas terminaciones que definen y que nos hacen saber de quién estamos hablando o con quién estamos hablando. Parece algo muy complejo y muy difícil, pero no lo es, ¿sí? Si sabemos que los radicales, la parte que está antes de la terminación ar, ir, ¿sí? No va a cambiar nunca, no necesitamos preocuparnos con ellas, es solo repetirlas, ¿sí? Y hay que memorizar las terminaciones. Por ejemplo, cuando digo así, el ejemplo que había dado era comer carne, ¿sí? Cuando digo así, como carne. Si digo como carne, ¿de quién estoy hablando? Como carne, ¿quién soy? Yo. Yo como carne, está claro. Pero ¿cómo sé que es yo como carne? Si no dije yo, dije simplemente como. Porque sé que la terminación o es la terminación de presente de indicativo de los verbos regulares de segunda conjugación. El verbo comer es de segunda conjugación y así como el verbo temer se conjuga como y temo, ¿sí? Mira, amo, temo, parto. En presente de indicativo, los verbos regulares todos tienen terminación o en la primera persona de singular, ¿sí? Pero si digo así, comemos carne. ¿Comemos? ¿De quién estoy hablando? Pues nosotros. Es intuitivo, ¿no? Ya sale natural. Pero ¿cómo sé que es nosotros si no dije nosotros comemos carne? Porque la terminación hemos nos indica que son nosotros. ¿Sí? Es así que encontramos en español o en portugués la lógica de los verbos para utilizarlos, para saber si utilizamos, cómo hablamos, para decir de quién hablamos o con quién hablamos, ¿sí? En español eso es muy fundamental porque, como había dicho antes, ellos no tienen la costumbre de estar utilizando yo eso, tú aquello, es decir, yo como carne. No, ellos dicen simplemente como carne, o entonces nosotros comemos carne. No, ellos dicen simplemente comemos carne. Este yo y este nosotros, aunque sean personas que existen y pueden ser utilizadas, ¿no? En el habla corriente es muy cansador que utilicemos todo el tiempo yo, eso, tú, aquel, él, no sé qué. Es muy cansador para quien escucha, ¿sí? Entonces no es usual que se utilice en la comunicación corriente, ¿sí? Entonces por eso las terminaciones de los verbos son tan fundamentales para que podamos identificar de quién o con quién estamos hablando y para que podamos comunicarnos de una manera eficiente. ¿Sí? Pues eso quedará más fácil y más tranquilo cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Pues en todos los modos y tiempos pasa la misma cosa, ¿sí? Entonces es igualito en portugués y en español, ¿sí? Y aquí tenemos entonces por fin la última cosa de esta clase, que es la formación de los imperativos, ¿sí? Los imperativos en portugués y español tienen el mismo origen de formación, la misma forma de hacer. Se unen dos tiempos, presente de indicativo y presente de subjuntivo, para que podamos tener la formación del imperativo afirmativo. Y utilizamos el presente de subjuntivo para tener la formación del imperativo negativo. Vaya, eso es cuestión que es muy importante porque es básico para que podamos saber cómo vamos a utilizar los imperativos. El imperativo es un tiempo que se usa para hacer pedidos o dar órdenes, ¿sí? Pero como no hacemos pedidos o damos órdenes a nosotros mismos, no hay la persona yo, ¿sí? Entonces solamente utilizamos tú, usted, nosotros, vosotros y ustedes. Si utilizamos 5 personas solamente, esto en portugués o en español es lo mismo, ¿sí? En español, entonces aquí, igual que portugués, el imperativo negativo, mira, si es negativo es porque hay un no delante, hay que negar, hay que tener un no, ¿sí? Es para cuando pedimos para que alguien no haga alguna cosa, ¿sí? Entonces, cuando mandamos que no sea algo, entonces ahí es imperativo negativo. Todo es idéntico al
presente de subjuntivo. Entonces, si tenemos un verbo que está aquí conjugado en el tiempo presente de subjuntivo, modo subjuntivo tipo presente, el imperativo negativo es idéntico a esto, es solo copiar. Entonces, por ejemplo, el verbo amar sería no ames tú, no ame usted, no amemos nosotros, no améis vosotros y no amen ustedes. Verbo partirse, no, verbo temer sería no temas tú, no tema usted, no temamos nosotros, no temáis vosotros y no teman ustedes. Y lo mismo para partir. No partas tú, no parta usted, no partamos nosotros, no partáis vosotros y no partan ustedes. El imperativo negativo es idéntico al presente de subjuntivo, no hay que cambiar ni poner nada en verbos regulares o en verbos irregulares de la misma forma, es decir, es muy tranquilo, muy fácil y no es necesario escribirlo de nuevo. ¿Por qué? Porque ya está escrito el presente de subjuntivo, ¿no? Entonces solo poner un no delante y ya está formado el imperativo negativo. El imperativo afirmativo es que tiene una particularidad, ¿no? El imperativo afirmativo, el usted, el nosotros y el ustedes también son iguales que el imperativo negativo, que también son iguales que el presente subjuntivo, es decir, es igualito, no hay que cambiar nada. Las únicas dos personas que son un poco distintas son el tú y el vosotros. El vosotros es muy fácil, que es solo pensar en el nombre del verbo en infinitivo, amar, es verbo amar, ¿no? Y en vez de terminar con una R, ponemos una D y queda amad. Entonces, amad vosotros. Y el tú es solo mirar al presente de indicativo. Ahí no es de subjuntivo, pero de indicativo, el primer presente que habíamos visto aquí. Y en la persona tú, quitar la S del final, la sacamos, la S final no la usamos y ya está conjugado. Entonces los imperativos son tiempos muy fáciles porque son copias de los otros tiempos, de los otros dos presentes. Lo único que cambia un poquito es que en presente, el imperativo afirmativo, el tú tenemos que utilizar el presente de indicativo sin la S del tú. Entonces amas pasa para ama tú, temes pasa para teme tú y partes pasa para parte tú. Y el vosotros tenemos que mirar al infinitivo del verbo amar, temer y partir y sacar esta R del final y poner una D en su lugar. Será entonces amad vosotros, temed vosotros, partid vosotros. ¿Sí? Entonces, en subjuntivo, en imperativo afirmativo es esta la cosa que tenemos que hacer. ¿Sí? Pues sé que es mucha cosa, sé que es una clase pesada, larga, pero muy importante. La formación de los imperativos es importante. Yo hice un repaso de los verbos allí y también ahora expliqué un poquito cómo se forman los imperativos. Vamos a hacer todo esto en ejercicios un montón de veces, ¿sí? Hay aquí entonces ejercicios en esta apostilla, hay 3 ejercicios para hacer. Voy a hacer con vosotros solamente ese primer ejercicio aquí, que es para que pongamos los verbos en presente, solamente esto, para que podamos explicar y relajar un poquito que el bicho no es tan feo como se le pinta. Entonces, mira aquí, para poner en verbos en presente de indicativo, mira aquí. Los verbos están en este recuadrito al lado, viajar, trabajar y vivir. Hay el ejemplo. La abuela, el primer verbo es viajar. La abuela viaja mucho. Y no, verbo trabajar. Y no, ¿qué? La abuela no trabaja, ¿no? Está jubilada. Está jubilada, ya sabemos que es, que no, ya no ha trabajado mucho y ahora no necesita más trabajar. Entonces, la abuela viaja mucho y no trabaja. Está jubilada. El verbo ahora es vivir. ¿La abuela qué? La abuela vive en Vigo. Vigo es una ciudad de España, ¿no? Entonces, la abuela vive en Vigo. ¿Sí? Entonces, la abuela viaja, la abuela no trabaja y la abuela vive en Vigo. Viajar, trabajar y vivir. Acabamos de conjugar verbos regulares. Es igualito que portugués esto, ¿eh? El segundo, la madre, el verbo es ser. Ser es un verbo que ya conocemos, es un verbo irregular, pero ya lo conocemos. La madre enfermera, ¿la madre qué? La madre es ella es, ¿sí? La madre es enfermera. A veces, el verbo ahora es comer. A veces
poco. Pues, ¿a veces qué? A veces come. A veces ella come poco, porque trabaja de noche y verbo estar, también ya hemos estudiado, ¿ah? Y trabaja de noche y está cansada, ¿sí? Entonces, la madre es enfermera, a veces come poco porque trabaja de noche y está cansada. Son verbos conjugados en presente de indicativo, ¿sí? Y por fin, el tercer recuadrito ahí. El padre, el verbo es llamarse. Llamarse es un verbo pronominal, entonces hay que poner los pronombres correspondientes también. Mira, el padre llamarse Fermín. El padre se llama Fermín. ¿Sí? Entonces yo me llamo Erika, ¿sí? Y vosotros, ¿cómo os llamáis? ¿Sí? Entonces así ya sabemos responder esta pregunta, ¿no? Lo mismo aquí, el verbo es llamarse, el padre se llama, él se llama Fermín. Y verbo haber no es regular, pero es un verbo que ya hemos estudiado también en presente, con sentido de existir. Y hay muchos muebles en su carpintería y existen muchos muebles. Entonces aquí es verbo haber con sentido de existir. Ponemos entonces hay, ¿sí? Entonces ahí el padre se llama Fermín y hay muchos muebles en su carpintería. La carpintería, verbo estar. ¿La carpintería qué? La carpintería está en Altea. Altea es otro nombre de lugar, ¿no? Entonces la carpintería está en Altea. ¿Sí? Hemos conjugado todos los verbos ahí en presente de indicativo. Entonces, los verbos regulares que hemos estudiado aquí, que son varios, ¿sí? Y los verbos irregulares, ser, haber y estar, que también ya hemos estudiado, todos están ahí puestos y no es tan difícil, ¿sí? Hay que estar tranquilos para poder saber conjugar y poder ejercitar de la manera correcta, ¿sí? Tenemos aquí entonces el ejercicio número 2, es para elegir la primera, hay varios verbos aquí, llamarse, ser, sacar, lavar, estudiar y hablar. Hay que poner también en presente de acuerdo con el verbo que convenga en estas frases, ¿no? Y por fin el ejercicio 3, este aquí es un montón de verbos conjugados en varios tiempos diferentes y personas diferentes. Es un texto, ¿sí? Con varios verbos, pero todos los verbos aquí son verbos que ya fueron estudiados o son verbos ser, haber y estar o son verbos regulares. Pero aquí se piden los tiempos. Mira, entre paréntesis, decidir, pretérito perfecto, simple, ¿sí? Entonces se pide el verbo que se quiere conjugar, ¿sí? Pues, amores, por hoy es todo. Un gran beso a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.